Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 15 de julio, pues vamos a escuchar la palabra del Señor con muchísimo amor y con mucho respeto y pues una pequeña reflexión. El día de hoy entonces tenemos la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, que dice lo siguiente. Esto dice el Señor: Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saquees y lo despojes y lo pisotees como el lodo en las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien alterara ni abriera el pico ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que se levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y les prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 93 respondemos: escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios, ¿cuándo van a ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y del Evangelio según San Mateo escuchamos. En aquel tiempo Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues tenemos ahora estas lecturas muy interesantes también, sobre todo porque el tema principal es eh, la voluntad de Dios, cómo es sabia, cómo es eterna y que nosotros a veces no entendemos cómo es que obra Él en medio de tanto mugrero a veces que hay. Y uno puede pensar que Dios está como ausente de las cosas que pasan, pero no sabemos si realmente Dios está más metido de lo que nosotros pensamos. No sé si alguna vez se han puesto a pensar, sobre todo en esta lectura que escuchamos, el pueblo de Israel y sobre todo los asirios pensaban que pues realmente ellos estaban haciendo todo. Nunca se les ocurrió pensar que ellos se convirtieran precisamente en un instrumento del Señor para después manifestar su gloria. Muchas personas piensan que sus actuares son porque ellos así lo deciden y a veces no se fijan que están siendo instrumentos para que se manifieste la voluntad de Dios. Entonces es curioso porque es todo un misterio, es interesante, por eso les digo que reflexionar sobre la voluntad de Dios y sobre sus alcances es algo que nos puede dar mucho tema para reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos actuado en nuestras vidas y pensamos
o pasamos por situaciones difíciles y pensamos que Dios, ¿dónde está? Que Dios nos ha abandonado, que dónde está lo que Dios nos prometió. O vemos el mal en el mundo, o vemos las situaciones difíciles, y puede ser que tengamos conceptos equivocados de Dios en cuanto a su voluntad y en cuanto a lo que Dios hace por nosotros. Por ahí recuerdo un libro que leía sobre el concepto que tenemos de Dios. El libro se llama Dejar a Dios ser Dios, de Carlos G. Vallés. Y en ese libro me quedó muy claro una cosa, que a veces nosotros nos hacemos imágenes y conceptos de Dios que nada se parecen con el Dios de Jesús, ¿verdad? Con el Dios de Israel y con el Dios de Jesucristo, con el Padre de Jesús. Porque a veces, por ejemplo, nosotros pensamos que Dios está para cumplir antojos y enderezar jorobados. Es decir, que como si nosotros decidiéramos lo que Dios debe de hacer y lo que no. Y venía un ejemplo muy, muy interesante, como si nosotros vamos caminando en la calle y vemos nublado y decimos, ay, parece que va a llover. Diosito, por favor, que no llueva. Y si no llueve decimos, ay, es que Dios es muy bueno, es que Dios hizo lo que yo le pedí. Pero si llueve decimos, uy, no, Dios, ¿cómo es posible que no me escuchó, que no hizo las cosas? Realmente a veces tenemos como imágenes equivocadas de quién es Dios, y por eso el libro dice dejar a Dios ser Dios. Entonces, un poquito en esa línea, ojalá podamos meditar de cómo percibir o cómo realmente descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso solamente lo podemos hacer bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesús clama en el Evangelio, gracias Padre, porque tú le has revelado estas cosas a la gente sencilla. Solamente las personas que están abiertas al Espíritu de Dios logran descubrir cómo la voluntad de Dios puede hacerse presente en sus vidas. Entonces, hoy te invito a que también medites un poco sobre cómo la voluntad de Dios se ha ido desenvolviendo en tu vida, que analices momentos de tu vida donde tú has pensado que dónde está Dios en esto que estás pasando, y cuando pasa el tiempo te das cuenta que verdaderamente la voluntad de Dios brilló en medio de toda esa oscuridad. Y entonces uno comienza a ser más humilde y, como dijera aquel profeta, y que me quedo callado. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender más su voluntad, a quejarnos menos y agradecer más su voluntad en medio de nosotros. Que tengas un excelente día, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Hasta luego. Florica.